nuestro buen Dios está con nosotros. Él es quien nos recarga, quien nos revitaliza, quien nos anima a seguir hacia adelante. Así que oremos, que Él hable a nuestros corazones en esta mañana. Oh Señor, cuán bueno eres. Hemos experimentado tu bondad en múltiples formas y estamos agradecidos. Pero reconocemos, oh Señor, lo que somos. Y lejos, oh Dios, de desanimarnos, cobramos ánimo. La semana pasada tú nos recordaste que tomas hombres débiles, ordinarios, para hacerlos fuertes, para hacer brillar tu nombre. Pero reconocemos también, oh Dios, que la tarea es grande, que en ocasiones sentimos, oh Dios, que no podemos. Algunos ya hemos empezado, otros están cansados, por eso te pedimos, fortalécenos. Que sea esta oportunidad, oh Señor, una ocasión para que tu pueblo vuelva su mirada a ti y no solamente cobre ánimo, sino que ese ánimo, oh Señor, también anime a otros, que pueda atraer a otros de tal manera que juntos, como escuchábamos hace un momento, formemos parte de tu precioso plan. Hay un plan para nosotros, pero hay uno mejor, oh Señor, y es participar en el tuyo. Por lo cual te rogamos en esta mañana, háblanos, oh Dios, y recuérdanos que tú nos has dado parte en ese plan y que es un privilegio para nosotros y una gran bendición participar. Y pon nuestros ojos, oh Señor, en lo que ha de venir, porque es mucho mejor que lo que tenemos y lo que podemos imaginar en este cuerpo. Tu plan es glorioso y tú lo has de conocer. Gracias por hacernos partícipe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Si bien es cierto que lo más difícil en todo asunto es empezar, no menos cierto que el siguiente reto es permanecer o terminar. Al inicio de años no fueron pocas las metas que nos establecimos, pero quizás ya para este tiempo algunas de esas metas son menores. Pero esa es una realidad que vivimos todos y es por esa razón que en esta mañana yo quiero que usted me acompañe al libro del profeta Ageo. Ageo, uno de los profetas menores, no porque tenga menos importancia, sino porque su mensaje es más breve y en proporción a la dimensión de su mensaje, así se entiende, como menor o mayor. Así que el profeta Ageo habla al pueblo de Dios y en esta mañana vamos a centrarnos en el capítulo 2, en los primeros 9 versos. Si alguno tiene versión de las Américas, como es mi caso, página 1247. El libro de Ageo, para ser más preciso, el capítulo 2 está en la 48, 1248. Entonces vamos a leer los primeros versos de manera específica del 1 al 9. Dice así la escritura. Vamos a esperar un momentito más. Profeta Ageo, capítulo número 2. Es un libro pequeño, apenas tiene 2 capítulos. Búsquelo despacio, si necesita ayuda en el índice, no le dé pena, a mí también me da trabajo encontrarlo. Pero qué bueno que está allí en las Escrituras. Todo es pertinente y todo lo escrito está escrito para nuestro beneficio. Ahora sí, capítulo 2, verso 1. El día 21 del mes séptimo, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadap, y al remanente del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadap, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice el Señor de los ejércitos:
una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Al ver el texto, es conveniente identificar lo que aquí acontece. Así que lo vamos a estudiar considerando tres cosas. La primera, la ocasión. Nótese que en el primer verso dice el día 21. Así que se da una marca de tiempo para ubicarnos en el contexto de estas palabras. Luego entonces vemos que en el verso número 3 hay una declaración interesante en forma de pregunta. Está hablando Dios, revelando la mente del pueblo, y ellos hacen esta interrogante: ¿no es como nada a vuestros ojos? ¿A qué se están refiriendo ellos? A la reconstrucción del nuevo templo. Así que hay una situación allí que lo está desanimando. Hay un momento en la historia de Israel, hay una situación que ellos están experimentando, y Dios da una respuesta a esa situación, y eso es lo que nosotros podemos apreciar cuando nosotros leemos el verso número 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así que en términos breves podemos decir que hemos de estudiar este texto en 3 puntos. Vamos a ver qué estaba sucediendo, la ocasión. Vamos a ver cómo ellos estaban manejando esa situación, porque es notorio que estaban desanimados. Ellos habían empezado una obra y algunos de ellos no tenían un parámetro de comparación, pero otros sí. Así que cuando ellos pensaban en la gloria del edificio anterior que tenían y la que se está levantando, en verdad que esto era como nada. Sin embargo, Dios les recuerda, viene algo mejor, la gloria postrera será mayor que la primera. Así que, considerando estos 3 puntos, vamos entonces a ir estudiando el texto. Vamos a entender un poco la ocasión de estas palabras. El pueblo de Dios había ido al exilio y ya está de regreso otra vez. Así que por causa de su desobediencia, Dios había disciplinado al pueblo en medio del exilio. Luego esa disciplina ha de concluir y el pueblo entonces retorna a sus tierras. Como era de esperarse, lo primero que ellos debían atender era específicamente la adoración, porque todo el bien de Israel está solamente en Dios. Así que lo primero a atender es Dios y luego todo lo demás. Eso hace mucho sentido cuando escuchamos las palabras de Jesús, que en Mateo capítulo 6 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Ahora, si nosotros observamos el verso número 1, nos daremos cuenta que después de ese retorno, ellos entonces habían iniciado la labor de reconstrucción. Pero había un momento en esa labor de reconstrucción que sucedió algo. Así que en los primeros 2 versos yo quiero que consideremos cuál era el momento en ese retorno y volver a reconstruir. Dice el verso número 1: el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Así que al ver la fecha, entonces podemos ubicarnos en el calendario que ellos usaban en aquel tiempo. Y ellos tenían algunas festividades, de modo que el inicio del trabajo en la reconstrucción, más esas actividades, requería un descenso en la velocidad de los trabajos. Es como a nosotros ponernos la tarea de construir en diciembre. ¿Le parece una buena fecha para eso? Con tantas festividades, con tantos tiempos de reposo, entonces la tarea no iba muy rápida, iba entonces un poco lenta. Pero esa tarea no estaba solamente lenta por la ocasión en la que ellos estaban reconstruyendo. Había un problema mayor. Así que yo le voy a pedir que rápidamente volteemos la página para nosotros ir al capítulo 1 y entender un poquito mejor qué era lo que estaba pasando. Cuando nosotros vamos al capítulo 1, nos daremos cuenta que en el verso número 3 Dios habla al profeta y estas son sus palabras. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta
Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Así que el pueblo había salido del exilio, regresa a la tierra prometida, y le tomó mucho tiempo porque ellos entendían que todavía no era la hora de empezar a reconstruir. Así que ellos se habían esforzado no solamente en tomar ese tiempo para acondicionar bien sus casas, sino también para tener buena producción. Pero sucede que al nosotros seguir avanzando en ese capítulo 1, lo que encontramos es que el pueblo había perdido el enfoque, había perdido el centro de sus prioridades. Si Dios nos lleva al exilio, si Dios nos saca del exilio, entonces Dios es nuestra mayor prioridad. No obstante, ellos centraron la atención en vez de Dios en sí mismos y empezaron a esforzarse. Era un pueblo esforzado. Trabajaban, pero los resultados eran como nada. Ellos habían acomodado su espacio, pero se le había olvidado que quien le prometió el reposo seguro y eterno y la prosperidad era Dios. Mis hermanos, y no es muy diferente a nosotros hoy día. Nosotros nos esforzamos y hay cosas que hacemos hasta el extremo, pudiéramos decirlo, para utilizar alguna expresión, en algunos asuntos, pero en otros no. Le voy a hacer una comparación en mi caso. Yo ahora vivo cerca, pero anteriormente, si estaba lloviendo para venir a la iglesia, bueno, el Señor sabe que yo no debo agarrar una gripe porque tengo que trabajar el lunes. Pero el lunes amanecía lloviendo y yo cogí un taxi. ¿Puede darse cuenta? El problema no era la lluvia, el problema era el asunto. ¿Y por qué yo no dejo de venir a la iglesia? Bueno, porque en la iglesia no me van a votar, pero en el trabajo sí. Y yo quiero ser cuidadoso porque yo no quiero que se centre la atención en mi persona, sino más bien en lo que hay detrás. El Señor no necesitaba un edificio. Esa no era la prioridad ahí. El Señor lo que necesitaba era un pueblo que le adorara con un corazón sincero. Lo que Dios está esperando de este pueblo al salir de la tierra donde estaban exiliados y a regresar a aquella tierra prometida, la expectativa de Dios con ellos es que ellos se volvieran a su Dios y que le alabaran con todo el corazón y que tuvieran un compromiso genuino de servirle. Y eso no estaba sucediendo. Luego de que el Señor habla al profeta, el pueblo entonces, Dios por su espíritu lo hace reaccionar y entonces arrancan la obra. Así que es verdad que es difícil comenzar, pero es aún más difícil terminar. Así que una vez sus prioridades están reenfocadas y empiezan la obra, entonces viene el desánimo. Específicamente a Ageo le tocó manejar este tema de la reconstrucción también en los días de Esdras. Así que yo voy a darme una vueltecita por Esdras para que usted comprenda por qué había un desánimo en ellos. Así que le voy a pedir que me acompañe al libro de Esdras. Si le da dificultad de encontrarlo, entonces le pido su atención y sería suficiente para yo compartirle este texto. Esdras capítulo 3, vamos a leer de los versos 10 al 13. Esdras capítulo 3, versos 10 al 13. Estamos tratando de entender la ocasión de estas palabras. El Señor está hablando a través del profeta porque el pueblo ha respondido al primer llamado: construyan la casa del Señor. Pero el Señor no está interesado primariamente en que le haga un edificio tan bonito o hermoso como el de Salomón. Hay otra cosa detrás del asunto. Así que cuando esa tarea de reconstrucción inicia, Esdras da un detalle interesante. Capítulo 3, versos 10 al 13. Observemos esta descripción. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor.
Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Así que aquí hay un pequeño retrato de uno de los eventos previo a esta palabra del profeta Ageo. Ellos habían empezado la reconstrucción del templo, echan los cimientos y la nueva generación que está allí está gozosa. Señor, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. No obstante, los anteriores, los que eran ya ancianos, que habían tenido la oportunidad de ver aquel templo, estaban llorando. ¿Por qué ellos estaban llorando? Porque en verdad el edificio no se parecía, para nada. Era muy distinto. Y había muchas cosas que lo diferenciaban. Una de ellas es que el arca del pacto no estaba allí. Otra de ellas es que el Señor no manifestaba su gloria como lo hacía en aquel otro templo. Así que empezar una labor de esa naturaleza, teniendo como margen de comparación lo anterior, lo desanimó. Mis hermanos, permítame hacerles dos preguntas. Yo sé que es un sermón y que regularmente es direccional, no bidireccional. ¿La labor de construir el templo era un capricho de los hombres o era una disposición de Dios? Era una disposición de Dios, es un plan de Dios. Así que Dios no solamente tiene su plan, sino que Él también reclama, de hecho en el texto en el que estamos estudiando, así lo señala, que Él es el dueño de todos los recursos para que ese plan se haga posible. Así que Dios le entregó a Israel un templo muy hermoso en el tiempo de Salomón, con mucha abundancia, de modo que Dios podía hacer lo mismo también en aquel tiempo. Así que si Dios quería un edificio en ese estado, o un edificio diferente o mayor, también pudo haberlo hecho. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Porque Dios está pensando en algo mayor que un edificio. Y quiero hacer una pequeña precisión porque muchas veces al escuchar la palabra templo, nosotros pensamos regularmente, para nosotros templo e iglesia, hacen alusión al mismo asunto, el pueblo de Dios. Pero en otros círculos el templo se le destina al edificio, como que este es el templo, y la iglesia va al templo. No sé si logran ver la diferencia. Pero en el asunto a tratar, al referirnos a iglesia y a referirnos a templo, estamos hablando del mismo asunto. No estamos hablando de este edificio donde se reúne la Iglesia Bautista de la Gracia, no. Estamos hablando de ti y estamos hablando de mí. Dios siempre ha querido tener cercanía con su pueblo. Y esta es la razón por la que Dios, no solamente desde el desierto, en el tabernáculo, hace su presencia evidente, sino que también cuando ya Israel llega a aquella tierra prometida, también hace su presencia evidente. ¿Y por qué señalo la presencia de Dios como algo aquí trascendental? Como algo que apunta más que al edificio que ellos estaban construyendo. Porque ellos estaban desanimados y eso es algo evidente. Observe, regresamos a Ageo, pero ahora vamos a ver el verso número 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis hoy? ¿Cómo lo veis ahora? Tal como está, no es como nada a vuestros ojos. Así que el Señor habla a las autoridades, el Señor habla al pueblo, no solamente al gobernador, también al sumo sacerdote, y le ayuda a recordar cuál es el verdadero enfoque. Entonces, mis hermanos, a nosotros esto que está aquí nos trae una enseñanza, y es que tenemos que recordar cuál es nuestro verdadero enfoque como iglesia. El pueblo de Dios disfrutaba no del edificio, sino de la presencia de Dios. Eso es lo que hace único y especial. Así que nuestro mayor anhelo y nuestro mayor enfoque como iglesia es disfrutar de la presencia de Dios.
Es bueno, mis hermanos, tener ayuda social. Es bueno tener un colegio. Hay muchas cosas que son buenas. Pero si todas esas cosas no nos llevan a mirar a Dios, perdimos el foco. Si todas esas cosas no nos permiten esforzarnos, trabajar y servir a Dios con la expectativa de que estamos siendo parte de un plan mayor, que no se trata de nosotros, sino de Él, entonces perdimos el foco. Y cuando perdemos el foco, nos desanimamos. Eso es algo que suele suceder. Por eso, cuando nosotros vemos la ocasión de esta palabra, Dios aprovecha las festividades y la oportunidad, denme un segundito aquí, y la oportunidad de que ellos estaban reunidos para recordarle que Dios tiene un plan aún mayor, que Él no ha terminado su obra y que ellos son partícipes de ese mayor plan. Así que les recuerda que ellos deben seguir reconstruyendo el templo, deben seguir sirviendo en la obra del Señor, pensando en el futuro, no solamente en su presente. Por eso Dios habla de una gloria postrera mayor a la primera. Así que hasta este punto, lo que hemos visto es que el pueblo se había desanimado porque había empezado la obra de servir a Dios en la reconstrucción de ese edificio. Y cuando ellos comparaban y miraban hacia atrás, no encontraban lo mismo que recordaban los antepasados. Y mire que nos pasa a veces como iglesia. En ocasiones recordamos los años pasados como mejores que estos. La Escritura nos dice, de hecho, que no debemos preguntar por qué esos tiempos fueron mejores que estos, sino que debemos esforzarnos en estos tiempos, debemos servir y trabajar a Dios con la expectativa del tiempo futuro, no del pasado. ¿Por qué esto es así? Porque Dios tiene un plan particular y progresivo. Dios va avanzando en esa labor. Si usted observa un rompecabezas, se dará cuenta que regularmente hay una imagen y hay muchas piezas en ese rompecabezas. Si nosotros nos quedamos mirando una pieza y tratamos de entenderla, no vamos a avanzar mucho. Conviene ir colocando cada pieza en su lugar para ver la imagen completa. Nosotros como pueblo de Dios, en el tiempo que nos ha tocado vivir, en la localidad donde Dios nos ha colocado, somos una pieza en todo su plan. Y necesitamos disfrutar esa posición donde estamos y servir al Señor consciente de que no se trata solo de mi pequeño servicio, sino de su gran gloria, de lo que Él está haciendo. Lo que quiero básicamente, mis hermanos, es que cobremos ánimo, que no nos vaya a pasar como sucedió con Israel, que perdió el foco y que aún retornando otra vez a la obra, se desanimaron porque hicieron comparaciones que no le ayudaron. No sé el área en el que está sirviendo. Quizás está orando en el parqueo, quizás está atendiendo a los niños en cuido, quizás tienes un grupo pequeño en la casa. Yo no sé en qué área tú estás. Lo que yo quiero decirte es una cosa, y está aquí en las Escrituras. Dios tiene un plan perfecto y estás participando en él. Aún en aquello que estimas poco, aún cuando lo comparas con otro y parece insignificante, Dios va a usar eso para mostrar su gran plan, para glorificar su nombre. Así que no te desanimes, por el contrario, cobra ánimo. Ay, ¿cómo yo cobro ánimo? Mirando hacia el futuro, mirando el plan perfecto de Dios. Dios dice aquí en estas Escrituras que Él tiene un plan mucho mejor que el que ellos estaban viendo. Y yo quiero que juntos podamos ver qué estaba viendo Dios que quería que ellos también observaran. Así que hacia el verso número 4, entonces dice el profeta, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, tú también, Josué, hijo de Josadap, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Así que lo primero que Dios está diciéndole, yo estoy con ustedes, no se desanimen. Ustedes están pensando en la edificación, están pensando en la escasez de sus recursos. Yo soy el dueño del oro y la plata y con ustedes estoy. Así que si Dios está avanzando su plan y lo quiere llevar hasta ahí, pues hasta ahí va. Mi hermano, Dios sabe lo que tú haces aún en lo secreto. De modo que Él nos está mandando a esforzarnos porque contamos con su presencia. Y si tenemos a Dios, todo lo demás sobró. Todo lo demás sobra.
Entonces, lo primero que el Señor les recuerda a ellos, yo estoy con ustedes. ¿Qué implica eso para ellos? Mire lo que dice el verso número 5, y lo lleva a ellos a recordar esta promesa. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Mis hermanos, cuando ellos estaban en Egipto, ellos estaban esclavos y no tenían nada. El Señor los libertó, le dio todo cuanto tenían y le entregó una tierra prometida. Así que si todo eso fue posible con la presencia del Señor, ahora en el estado en el que ellos se encontraban, no se iba a detener el plan de Dios. Dios también lo haría prosperar. Por eso, lo primero ante el desánimo es recordar con quién estamos. Yo estoy cansado, estoy desanimado, la tarea es muy grande, los hermanos no apoyan. Hermano, Dios está contigo. Si Dios está contigo, ya estás completo. Pero que yo necesito a alguien más, órale al Señor de la mies para que te envíe personas a la mies. Mis hermanos, no se trata de mí ni se trata de ti, se trata de su perfecto plan. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Así como prometió a Israel y su palabra no cayó en tierra, también lo hará con nosotros como iglesia. Así que toda labor, todo servicio para el Señor, hazlo con esta expectativa, no mirando, ay, pero que aquel sí lo hace bien, wow, yo quisiera tener ese don. Dios te dio uno a ti para lo que te toca en esa labor. No mires hacia atrás, no mires hacia el lado, mira hacia adelante, mira hacia el futuro. Dios está usando tu labor, tu servicio, tu trabajo, tu esfuerzo para hacer avanzar su obra. De modo que no es inteligente compararte porque Dios tiene un plan particular para ti y ese plan Él hará avanzar su plan eterno, de modo que lo que pasó ayer no corresponde a lo de hoy. Dios tiene un plan y lo hace avanzar. Así que lo primero para el desánimo es saber con quién estamos. Lo segundo es recordar hacia dónde vamos. Porque si la perspectiva de ellos era levantar un edificio mucho más glamuroso o mucho más hermoso que lo que tenía Salomón, estaban desenfocados. Y mire qué interesante. Dios tiene una manera muy especial de trabajar con nosotros. Porque en lugar de Él tapar las cosas, Él las hace evidente. Anoche, la niña pequeña mía me dice que le tire la toalla en la cara. Y yo le digo que ¿para qué? Para que su hermanita no la vea. Entonces ella entendía que si la toalla está en la cara y ella no puede ver, pues su hermanita no la puede ver. El Señor sacó lo que había en el corazón del pueblo y se lo puso en evidencia. Para terminar la historia de la hermanita o de mi hija, cuando la hermanita llega, ella dice, no me puedes ver, y la hermanita le dice, sí, yo te estoy viendo. Porque nada más era la cara que estaba tapada, todo lo demás le veía. Entonces, en ocasiones nosotros pensamos que cuando estamos frente al desánimo, lo mejor es, yo no voy a pensar en eso. Ese es un tema depre. No. Mi hermano, hay que pensar en ese asunto. Dios toma la situación y la pone de relieve. No, es incomparable. Eso es como nada ante los ojos de ustedes. Pero lo que yo voy a hacer con esa labor será algo diferente a lo que yo hice con aquel otro templo. Y observemos qué Él va a hacer. Verso número 6. Porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Y alguno dirá, ya, como Dios es el dueño de todo, nos va a dar muchos recursos para un edificio superior de Salomón. No. La gloria de aquel lugar no estaba en la edificación, sino en quien la habitaba. Así que la gloria de aquel templo es Dios. Y hay un templo mayor y hay una gloria mayor. Ese es Cristo. ¿Recuerdan lo que dijo Cristo? Pensando en el templo de Herodes, en el que Él levantó. Y comparándose a sí mismo. Desbarátenlo y en 3 días yo lo levantaré. Así que Dios hizo temblar la tierra. Dios hizo mover los cimientos de la creación cuando su Hijo vino aquí. Y Él es la expresión de la gloria de Dios, esa sustancia.
Esa esencia, el todo de Dios, está en Cristo. Así que lo glorioso de aquel templo, lo glorioso de este templo, no somos tú y yo, es Cristo. Eso es lo que hace especial cuando tú le llevas una funda de alimento a las personas. No fue que le quitaste el hambre, es que ellos recuerdan que Jehová Jireh, que Dios proveerá. No es cuando le llevamos la caja de ropa, es que ellos recuerdan que Dios es quien le da calor, Dios es quien guarda de ellos. El foco en todo lo que hacemos debe ser el Señor. Si lo perdimos, entonces retornaremos a este estado donde se encontraba Israel. Habían empezado la obra, estaban trabajando, pero estaban desanimados. Habían perdido las fuerzas. Pero una vez se enfocan de manera apropiada en lo eterno y pueden ver que la mayor gloria es que Cristo sea exaltado, entonces cobran ánimo. Mire, este mueble, cuando uno está sentado allá, se ve muy bonito, pero esto está terminado. En su proceso de construcción, alguien le tocó dar lija. No sé si le ha pasado, cuando uno lo ponen a dar lija, uno se cansa. Y mientras uno está dando lija, uno le pregunta al que está dirigiendo, ¿ya está bien ahí? Y dice, no, sigue. Y uno le pasa la mano así, y está como suavecito. Pero uno lo que está es pasando la mano sobre el polvillo. Y uno dice, no, Tanito, no, sigue. Y uno está ahí. Y después que ya uno cree que ya no se le puede dar más, él viene con un paño y le quita todo el polvillo y dice, falta. ¿Qué es lo que sucede? Uno se queda pensando, pero ¿qué es lo que él quiere? ¿Hacia dónde que él va? Pero uno lo ve con otra pieza que él está como nada. Y uno dice, pero ¿y cuál es la diferencia? Porque estamos lijando los dos. Es que él tiene los ojos puestos en lo que él quiere. Por eso él cobra ánimo. Y cuando el brazo le duele, él vuelve y piensa en lo que quiere y cobra ánimo. Hasta que quede este mueble así de lindo. Mi hermano, piensa en lo que Dios está haciendo contigo en el reino. Cobra ánimo. Si te quedas mirando la pieza y le pasa la mano, no, ahí está bien. No. Míralo con los ojos de Dios. De tal manera que cuando te sientas el brazo cansado, entonces, no, ahora qué falta. Y yo lo quiero como Dios lo quiere. Cuando hacemos eso, cobramos ánimo en medio de esa tarea tan demandante. Mis hermanos, quiero cerrar con esto último. Vimos la ocasión de aquellas palabras. El Señor estaba animando al pueblo. El pueblo había perdido sus prioridades. Estaba atendiendo más sus asuntos que los del Señor. Y el Señor los llama a volver a Él, y ellos responden. Pero entonces se desalientan. Porque si es difícil comenzar, aún más terminar. Y en medio de ese desaliento, ellos entonces fueron atrapados por el desánimo que regularmente nos visita cuando empezamos a compararnos. Cuando empezamos a mirar a otros en lugar de mirar el plan de Dios. Y el Señor les recuerda que Él tiene un perfecto plan. Y aunque aquí dice un poco de tiempo y yo haré temblar la tierra, ese poco de tiempo no es el calendario ni el reloj tuyo. Ese es según el tiempo de Dios. Así que Dios tiene un perfecto plan. Quizás a ti, a mí nos toque ver algo de ello, quizás no nos toque, pero es un plan glorioso. Y entre nosotros, mis hermanos, hay muchos que han hecho grandes proezas porque sus ojos no se han quitado de la eternidad. Mis hermanos, nosotros tenemos un colegio y hay muchos nombres detrás de ese colegio. Y llegamos a este punto porque esas personas no quitaron sus ojos de la eternidad. Dios nos ha regalado una iglesia estable y ha sido el esfuerzo de hombres que no han quitado sus ojos de la eternidad en los momentos de desánimo, cuando las cosas no van bien, cuando el brazo se nos cansa, hemos vuelto a mirar a Dios y ver su gloria en Cristo y seguimos. Dios nos ha regalado una red de misericordia. Y el Señor la tiene en pie porque no se ha quitado los ojos de la eternidad. Con los ojos puestos allá se puede seguir hacia adelante. Y qué decir de vida, de Bea y de muchas otras cosas. Dios lo ha hecho posible porque los ojos de hombres y mujeres fieles a Él están puestos en la eternidad. Si miran para abajo, si miran para atrás o para los lados, se acabó todo. Estas palabras es para animarnos, mis hermanos. El Señor está con nosotros y Él ha prometido que vendrá una gloria mayor. Ya Cristo se manifestó y Él ha dicho,
yo me voy a preparar morada para ustedes y yo volveré. Y cuando Él regrese, todas nuestras dificultades y sinsabores terminaron, se acabaron y participaremos de aquella gloria eterna, de aquella gloria única. Hoy no estamos construyendo un edificio, estamos construyendo las almas de las personas. Cuando nosotros vamos al libro de Efesios, podemos ver una preciosa ilustración de cómo Dios compara su iglesia con aquel edificio. Así que le pido que me acompañe al capítulo 4 de Efesios y observemos cómo el ánimo ahora no es para hacer un edificio bonito. El ánimo ahora es para que nosotros seamos formados conforme al carácter de Cristo. Efesios capítulo 4, vamos a leer a partir del verso número 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación, o sea, como un edificio. Dios ahora no habita en un templo hecho de mano de hombre. Él se hizo morada para sí. Y en su Santo Espíritu habita en ti y en mí. Y Él entonces sigue formando, o sea, edificando ese templo. Sigo leyendo. Y dice, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, aquí hay un paréntesis, estando bien ajustado y unido por la coerción de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Mis hermanos, no tenemos un proyecto de construcción física, no estamos construyendo un edificio. Estamos edificando en la vida de cada una de las personas. Y nuestra meta final es que sean como Cristo. Eso te incluye a ti y te incluye a mí. Y yo sé que usé la ilustración de la lija, también tú eres lija para mí, así como yo lo soy para ti. Pero aquí dice en amor. Así que cobremos ánimo. Si vienes al culto de oración, no te desanimes por lo que nos viene. Si estás sirviendo en un área, no te desanimes por lo que nos involucran. Toma ánimo, sirve al Señor con todo tu corazón en las cosas que Dios ha puesto en tu mano. Y cuando sientas que te sobrecoge la circunstancia, pon tu mirada en el eterno, para que puedas ver que lo que estás haciendo, aunque está oculto a los ojos de los hombres, no a los ojos de Dios. Y Dios es justo, y en su tiempo Él traerá gozo a ti, al darte a conocer que aún ese vasito de agua fría que le diste a uno de sus escogidos, no quedará sin recompensa. Así, mis hermanos, que animaos unos a otros, edifiquémonos unos a otros. Una última palabra para aquellos que no se han involucrado en la obra. Nótese que no solamente se habla al gobernador, al sacerdote, en un momento le hablan al remanente, en otro momento le dice a todo Israel. Todos los que me escuchan, hay espacio para ustedes en la obra. Dios tiene una tarea para cada uno de ustedes. ¿Cuál es? Acérquese en oración, acérquese a nosotros y juntos vamos a encontrar cuál es esa tarea. Pero forme parte de la gloria postrera que es mayor que la primera. Sea parte de una vida transformada, sea parte de aquellos que han dispuesto en su corazón dar gloria a Dios sobre todas las cosas. Ahora, quiero hablar a los amigos, y aquí hay un verso muy importante dentro de nuestro texto. En el verso número 9, hablando de esa gloria que habría de venir en la casa del Señor, dice la Escritura, la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera, dice el Señor de los ejércitos.
¿Y por qué será mejor? Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Para un judío la palabra paz no solamente apuntaba a estar tranquilo y estar bien, era estar completo. Era como una bendición plena. Así que los amigos que nos visitan o nos escuchan, Dios ha dicho que lo glorioso de su casa es Cristo y en Él está nuestra paz. Él es el único que puede quitar lo que nos separa de Dios, que es el pecado. Así que si tú has escuchado estas palabras, te has hasta animado a servir en la iglesia, déjame decirte algo. No se trata de que sirvas, se trata de que puedas experimentar la gloria de Dios. Y la gloria más excelsa está en Cristo. Así que primero debes venir a Él y confesar tu pecado. Una vez hagas eso, entonces podrás disfrutar de servir a los santos. Pero antes, hay un mayor deleite y es en servir a Dios. Por tanto, allí donde tú te encuentras, o quizás a la distancia si nos oye, pídele al Señor que te perdone de todos tus pecados y que salve tu alma de tal manera que tú puedas ser un instrumento útil en su mano donde Él disponga colocarte, para que tú puedas ver esa gloria mayor en el futuro. Oramos. Oh buen Dios, te damos gracias una vez más, porque sabemos que tu plan es perfecto. No solamente tú llamas a hombres débiles, sino que también los sostienes en el camino. Te pedimos, oh Dios, que tú nos recuerde que es tu plan, que se trata de ti, que aunque pudiese ser demandante la tarea, que aunque pudiéramos sentirnos agotados, tú nos has dado el ánimo suficiente para seguir. Y este es nuestro mayor recurso, tú estás con nosotros. Es tu plan, es tu obra, tú la harás prosperar. Te rogamos que nos concedas el privilegio de estar allí, de participar de ella, así como Zorobabel, así como Israel, así como Josué, también nosotros queremos estar allí. Queremos ser parte, oh Señor, de tu labor en la vida de los hombres y mujeres, a no solamente que tú has llamado, sino que tú has de llamar. Te pedimos una cosa más, permítenos mantener el foco en la eternidad, que no se distraigan nuestros ojos hacia alrededor, que no cometamos el error de mirar atrás, pues tú tienes un plan que va progresando. Lo de atrás correspondía a ese tiempo, lo de hoy, oh Señor, es otro momento. Y te pedimos por último, danos, oh Señor, el gozo de deleitarnos en ti, de poder servirte, no solamente con un corazón alegre, que se vea un rostro hermoso, sino también, oh Señor, con un corazón agradecido. Porque todo cuanto tenemos, tú lo has dado. No solo eres el dueño del oro y la plata, sino que también, oh Señor, te has agradado en compartir con nosotros la mayor de las bendiciones. No las cosas creadas, sino a tu Hijo, al amado tuyo, oh Señor, a Cristo. Gracias por Él. Él es nuestro mayor tesoro y en nombre de Él oramos. Amén.